Amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis, un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda Alberto Franco. Usted está en sintonía de 1190 AM en radio, de Canal 42 en UHF y Canal 74 en TV Cable, además de nuestra señal en las diferentes ciudades del país. Las reformas penales anunciadas en nuestro sistema legal se hacen cada vez más imprescindibles para que los actores de la justicia puedan administrarla con transparencia. Hasta el momento, todos los dedos han señalado a los jueces por no administrar de manera correcta. Pero, ¿qué dice la ley y qué responden ellos ante estas denuncias? Vamos a analizar el tema con un juez de la Corte, el doctor Ángel Rubio Game, juez primero de Garantías Penales, con un ex magistrado de la Corte Suprema, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y hablaremos de en qué consiste el derecho penal y cómo debe ser aplicado con un ilustre visitante, el doctor Luis Gracia Martín, quien se encuentra dictando cátedra en nuestra universidad y que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, si no me equivoco, de Zaragoza. Señores, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación, muy gentiles por darnos su tiempo. Antes de iniciar el diálogo, vamos a escuchar lo que nos dice la doctora Guadalupe Manrique, jueza 12ª de Garantías Penales, sobre las reformas prioritarias en el ámbito judicial del país. Adelante con el video. Nos encontramos con la doctora Guadalupe Manrique, jueza 12º de Garantías Penales. Aquí le vamos a consultar primeramente, ¿se justifican las reformas de las que tanto se habla para combatir la corrupción, delincuencia, etcétera? Yo las considero básicas para afrontar este problema que tenemos es la reforma constitucional respecto a la caducidad. Eso nos ayudaría a que cambie la imagen de la impunidad, nos cambie la imagen de la seguridad jurídica, aumentando el plazo razonable de la caducidad en cuanto a la prisión y de la reclusión. ¿Por qué le digo esto? Porque en el trámite de los procesos, cuando es de prisión, consideramos, si es en un delito flagrante, hay 30 días para el trámite de la instrucción. Cuando no lo es, son 90 días. ¿Qué significa? 3 meses. 3 meses solamente en la instrucción. Casi 30 días o 20 días en la etapa intermedia. Y los que queden por impugnar, porque ahora ya como no hay recurso de apelación, aplican el del recurso de nulidad o va directamente al tribunal. ¿Y qué le queda al tribunal con un detenido? 2 meses, 1 mes, y tiene que salir con la caducidad. Y eso ya lo hemos vivido y eso está comprobado de que ese plazo es muy corto, porque el Código de Procedimiento Penal nos da unos plazos diferentes que no van acorde con el plazo de las caducidades. Con eso tendríamos muchas sentencias. Ya, yo le preguntaba si se justificaban, porque se habla que hay una saturación de leyes, códigos, y sin embargo no se aplica. ¿Qué garantiza que se van a aplicar efectivamente eso? Todas las leyes tienen que aplicarse, pero es que tiene que estar coordinado. Mire usted lo que le estoy diciendo, partamos de lo esencial, no nos vayamos al Código Penal, estamos solamente, y le he hecho referencias al procedimiento penal. En el procedimiento penal, le insisto, en los plazos que nos dan para tener la instrucción fiscal en manos del fiscal, 30 días, si hay vinculación 30 más, o si no se inicia por flagrancia, sino por el otro, directamente por una formulación de cargos, son 90 días, o sea, 3 meses, mitad de lo que dice la Constitución. Entonces, si se legislara observando que tienen que ser los plazos de acuerdo a lo que señala la Constitución, bueno, estaríamos en una realidad que se podría aplicar todos los plazos que dice la ley. Que no se puede hacer reformas, por un lado tienen un sentido y la Constitución tiene otro. No puede legislarse contra la Constitución. Y eso nos pone en apuros y aprietos a los jueces. O sea, las leyes sí se aplican. Lo que ocurre es que no se toma en cuenta la realidad del procedimiento. Muy bien, le agradecemos a la doctora Guadalupe
Manrique por su participación en el programa Mesa de Análisis Actualidad. Volvemos al estudio con el abogado Alberto Franco. Adelante. Definitivamente los jueces son culpables de todo, conforme a lo que dice la vindicta pública, algunas personas, al público en la calle. Precisamente por eso le queremos preguntar a usted, doctor Ángel Rubio, ¿son culpables los jueces de lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, parece que se ha programado hacerle creer a la ciudadanía que los jueces somos responsables de esta inseguridad que existe en el país. Yo le podría decir que somos corresponsables todos, incluidos los jueces, pero no somos los jueces los responsables únicamente. El juez lo que ha hecho es aplicar toda esta clase de reformas que en gran algarabía se ha dado a favor del infractor, del procesado. Son reformas que, si bien son a la altura de los derechos internacionales, de los convenios, etcétera, pero en una realidad diferente que es el Ecuador. En el Ecuador no hay infraestructura ni siquiera física, menos presupuestaria. Hay una carga procesal, que es la parte que yo le puedo responder. Luego la parte social, la sociedad no está preparada para poder llevar adelante figuras como sustituciones de prisión preventiva que no son controladas ni que regresan a ser juzgados. Una caducidad de prisión preventiva desde el 98, nadie ha sido sentenciado. Toda caducidad que se salió por la Constitución, jamás un procesado, por más que sea llamado, ha sido llevado a una audiencia de juzgamiento. ¿Por qué? Porque no hay, en ese momento, no hay el juzgamiento en ausencia, en el caso de los que beneficiaron de la caducidad. Entonces no somos los jueces exclusivamente. El problema es que aplicamos leyes que las dictan otras instancias y que son leyes que van favoreciendo a la impunidad. Definitivamente, usted señala entonces de que lo que está mal es el sistema procesal. Así es. Doctor Zambrano, desde este punto de vista de lo que acaba de decir el doctor Rubio, en calidad de juez, quien pone en práctica los plazos, quien se encuentra en esa camisa de fuerza, usted que está ahora al lado del abogado que lo presiona al juez para que haga las cosas, ¿cómo ve usted el sistema procesal? ¿El sistema procesal está bien? ¿Hay que reformarlo o cambiarlo del todo? Mire, gracias. Yo recordé una expresión de Julio Mayer. Julio Mayer dice, un cuerpo legal, un código de procedimiento, es una herramienta de trabajo. Y Julio dice, si no hay buenos operadores, ningún código sirve, para empezar. Pero yo diría que en el tema, a ver, el 98, el Ecuador constitucionaliza la caducidad de la prisión preventiva. Yo pensaría que históricamente, después de 12 años, habría que admitir que fue un error, ¿verdad? No un exceso de garantismo, ojo. Pero, por ejemplo, en el caso de España, la Constitución del 78, sí, proclama la necesidad del plazo razonable, pero la ley lo determinará. Es más fácil poder reajustar o reformar una ley subalterna que la Constitución, primero. Ahora, el uso racional de las garantías, ese es un tema que ya tiene que ver con la judicatura. El abogado puede pedir cualquier cosa, pero ese juez de garantías, hoy que la Constitución del 2008 repite la caducidad, teníamos 10 años de experiencia. Fíjense que ya no es cuestión de echarle la culpa. El 98 la Constitución le hicieron lo social cristiano. Tiene la culpa, ¿verdad? Yo le diría, el 2008 la hizo Alianza País, también tiene la culpa. Repitieron la historia. No hubo una experiencia a la que se le pudo sacar provecho. La Corte Europea de Derechos Humanos y un poco la Corte Interamericana vienen trabajando con el tema del plazo. Porque no es que nos inventamos nada, fuimos más allá. Constitucionalizamos el plazo. Y por allí va el problema. Porque el Pacto de San José, para los latinoamericanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha ido dando ideas y dice, a ver, ¿cuál es el plazo prudencial y razonable? Porque eso es lo que dice en los organismos internacionales. El derecho de un ciudadano a ser juzgado en un plazo prudencial, en un plazo razonable o a ser puesto en libertad. La racionalidad del plazo, ¿verdad?, ya depende de la realidad de un país. Entonces, nosotros fuimos con un plazo muy duro. Yo estuve trabajando con la reforma procesal penal, a veces debo hablar en primera persona porque quieren echarnos la culpa a quienes trabajamos con el proceso de la reforma. Nosotros inicialmente en el Código de Procedimiento Penal, en la ley, habíamos previsto el doble del plazo que aparece con la Constitución del año 98. Pero el constituyente Riobamba pensó que había que recortar el plazo. Por un lado. Por otro lado, ¿por qué hablo yo de un uso racional
de la caducidad. ¿Por qué? Porque la Constitución consagra principios. Uno importante, ese principio que determina la lealtad procesal. La lealtad significa cómo actúa también el justiciable. Y ojo, la Corte Europea y la Corte Interamericana dice, 3 factores deben medirse para la caducidad. Primero, ¿verdad? La actuación que tiene el juez, que tiene la fiscalía. La complejidad del caso. No es lo mismo un caso pequeño que un caso grande. Y tercero, ¿qué rol ha tenido en el proceso el justiciable? Estos retardos que obedecen a una estrategia, entre comillas, de la defensa, impugna, recusa, no va a la audiencia, debieran ser suspendidos los plazos, no debieran computarse. Hay un principio universal, nadie debe beneficiarse de su propia culpa. Y entonces yo creo que racionalmente la Corte Europea y la Corte Interamericana dicen que el juez debe, en cada caso, resolver si se aplica o no la caducidad de la prisión preventiva. Precisamente, en Europa, ¿cómo lidiaron con este tema? ¿Manejan el tema de la prisión preventiva, la caducidad? ¿Cómo lo han lidiado en España, en los diferentes países? Porque ahora tengo entendido que están avanzando hacia la integración judicial. Sí. Bueno, en Europa y en particular en España, que sigue un modelo europeo continental tradicional, inspirado en el derecho penal y procesal alemán, sobre todo, existe, por supuesto, la medida cautelar de la prisión preventiva, pero esta no está sometida a un plazo de caducidad establecido por la Constitución. Hay un error, entonces. Hay una diferencia entre los diferentes países acerca de los plazos concretos de caducidad. Por ejemplo, en la legislación española no existe un plazo concreto de caducidad, sino que se deja al arbitrio del juez en función de la evolución de la instrucción del sumario, en función de la evolución que tiene el sometido a prisión preventiva, y entonces no olvidemos que la prisión preventiva es una medida cautelar que se adopta antes de dictar sentencia y que en ese momento está rigiendo la presunción de inocencia. El juez entonces no tiene la obligatoriedad de que terminado un tiempo dictaminar hacia afuera. No tiene la obligación, no tiene la obligación, simplemente tiene que decidir en función, como digo, de la evolución de la instrucción del sumario y de la existencia o no de un riesgo de fuga del sometido a prisión preventiva, porque esa es la finalidad de la prisión preventiva, garantizar que el imputado no va a fugarse. Y en cuanto a los tiempos procesales de juzgamiento, ¿en qué tiempo más o menos se termina un juicio en Bueno, esto no se puede establecer una regla general porque depende naturalmente de cada proceso. Claro. Es decir, no es lo mismo... Circunstancias, procesados, etc. Claro, no es lo mismo pues un proceso por un delito de hurto, por ejemplo, que un proceso por un delito de homicidio múltiple. Homicidio múltiple o un delito económico, por ejemplo, en el que haya 20 imputados, 20 procesados, y entonces pues no se puede establecer una regla. Pero bueno, se puede decir que, por lo menos la experiencia que yo tengo y el conocimiento que yo tengo del funcionamiento del sistema judicial en España, los plazos son razonablemente breves. En todo caso, quiero decir que, refiriéndonos a la filosofía que inspira el plazo de caducidad, en España existe desde hace tiempo ya una doctrina de nuestro Tribunal Constitucional según la cual, cuando la justicia ha incurrido en dilaciones indebidas, al procesado, al imputado y condenado en su caso, se le aplica una circunstancia atenuante, en función de que el justiciable no debe cargar con los déficits, con las deficiencias del sistema judicial. Definitivamente, el sistema judicial tiene parte en todo este tema, pero hay que reordenarlo para que las cosas vayan mejor. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis. Regresamos para continuar dialogando con nuestros invitados. Siga con nosotros, volvemos.